La memoria. Muchos hombres de acción sostienen que el ser humano desarrolla y utiliza, desde la cuna hasta la tumba, solamente una pequeña parte de sus facultades. El autor se siente muy inclinado a sostener esa idea, habiendo observado que el nivel de rendimiento de muchísimas personas está muy por debajo del límite de sus posibilidades. Descubrir y reconocer las limitaciones de uno es un paso importante para triunfar en esta vida. Las personas que tienden a examinarse de sus facultades mentales reiteradamente abusan de su organismo y terminan como acabados a los 40 y tantos años. Los abogados que se desempeñan en la especialidad de los litigios, pero carecen de resistencia física necesaria para resistir las constantes presiones que supone tal trabajo, son buenos ejemplos de ello. Empero, una de las facultades que permanece prácticamente ociosa durante toda la vida es la memoria. Muy raramente se abusa de ella. Si usted siente que la está sobrecargando, y los estudiantes que eligen un plan de estudios intensivos a menudo tienen esa sensación, es probable que su memoria no haya desarrollado tan plenamente como pudiera cuando usted era más joven. Esto no significa que cualquier persona en la Tierra tiene la capacidad de almacenar miles de hechos, datos, cifras, nombres, fechas y toda clase de información a manera de una computadora. Los psicólogos están de acuerdo en que la memoria por lo general es proporcional a la inteligencia y que cuanto más inteligente sea una persona, es más probable que posee una capacidad mayor para retener datos. Sería raro que cualquier persona decidiera hacer una carrera en leyes o estudiar en la universidad si no estuviese confiado en tener una inteligencia buena. Si usted lo hizo, es probable que también tenga una buena memoria, una parte de la cual permanece latente porque no la ha ejercido lo suficiente. Si usted se abstiene de comer durante varios días, su estómago encogerá y bastará una pitanza para que se sienta lleno. En cambio, si usted come de manera abundante y regular, sucede lo contrario. Lo mismo ocurre con el resto del organismo. Y para aumentar la capacidad y la eficiencia de su memoria, usted tendrá que hacerla trabajar duro y de manera regular. Una vez más, esto no es fácil, pero vale la pena. Lo mismo que el hablar con facilidad y elocuencia. Una vez que usted llegue a cierto nivel de desempeño, no será difícil sostenerlo. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo funciona? En realidad nadie puede dar una buena explicación al respecto. Sin embargo, desde el advenimiento de las computadoras se han obtenido algunas nociones por qué las computadoras duplican electrónicamente muchas funciones de la memoria y las llevan a cabo de manera más exacta que los seres humanos. No es mucho lo que el autor sabe acerca de las computadoras, pero he aquí algunas ideas con respecto a lo que usted debe hacer para manejar su memoria y los ejercicios que le ayudarán a aumentar su capacidad de poca a mucha. Para un abogado litigante, la memoria es un instrumento muy valioso y si usted quiere terminar en los tribunales, debe asegurar que la suya esté en óptimas condiciones cuando entabla un litigio. La memoria de un abogado litigante debe funcionar de una manera segura y oportuna por las multitudes de razones. Sin ella, la capacidad para expresarse de manera eficiente es muy limitada. Gran parte de lo que se espera de un abogado litigante es que reaccione con mucha rapidez ante algo que se le presenta sin aviso previo. Puede ser la respuesta a lo que dijo un miembro del jurado o un testigo, o bien alguna pregunta que un juez instructor o de apelaciones. No hay tiempo suficiente para buscar entre los apuntes u otro material de referencia antes de hacer su réplica. Cuando su opositor dice «protesto» a una pregunta o una afirmación suya, usted tendrá que justificar de inmediato con buenas razones. La regla de los hechos evidenciales es de poca utilidad para usted en la toma y dada de un juicio acalorado, a menos que tenga cada uno de ellos firmemente grabados en su memoria y pueda aducirlos en respuesta incluso desde que usted comienza a hablar. Imagínese que el juicio ya ha comenzado y ahora le toca preguntar al testigo. Allí está él, ya en su asiento, después de contar su historia, antes de la cual está usted convencido son definitivamente falsas. Según se verá en el capítulo 11, gran parte de las preguntas se refieren a las afirmaciones hechas previamente por el testigo, y aquí la prontitud es muy importante para un buen interrogador. Si el abogado necesita tener delante de sí
o al alcance de la mano el texto de la aclaración original del testigo y buscar en ella la frase precisa en la cual quiere confrontarle, entonces solo le estará dando al testigo una excelente oportunidad de pensar en la respuesta adecuada. Sin embargo, es mucho más efectivo si el abogado puede hurgar en su memoria y refutar cualquier respuesta de inmediato, por ejemplo, de la siguiente manera. ¿No le dijo usted al detective Jones el 18 de mayo de 1981 que el hombre a quien usted viera en la oscuridad salir corriendo del edificio llevaba puesta una playera y no un abrigo? Consulte, por favor, la página 2 de la declaración que hizo en esa fecha. Ser capaz de recordar y presentar un dato tan preciso como ese tiene muchas ventajas. En primer lugar, convence al testigo de que usted está más preparado para enfrentarlo y que le conviene tener cuidado. En segundo lugar, mantiene el ritmo del interrogatorio, lo cual es muy importante para su eficacia. Interrumpir el interrogatorio y examinar el documento buscando el pasaje que usted necesita es la ruina del proceso. Cuando ya se dijo, muchos abogados litigantes, al pasar por la escuela de Derecho, aprendieron a machacar. Fueron capaces, en el último minuto, de atiborrarse la cabeza con la cantidad inmensa de material y utilizarlo un día o dos después a la hora del examen. En la profesión que consiste en entablar litigios, estudiar con tesón es una rutina. Cuanto mejor pueda, más efectivamente usará usted los datos pertinentes que serán sus municiones. Lo mismo que en el caso de la lectura dinámica, hay cursos que usted pueda tomar para ejercitar su memoria y mejorarla. Muchos de los trucos que se enseñan en las escuelas donde se dan cursos cortos de memotecnia se basan en el método de la asociación. Por ejemplo, con el fin de recordar el apellido de una persona, se puede asociarlo con un nombre o imagen de algún objeto o cosa familiar, fácil de recordar. Tómese, por ejemplo, el nombre de una dama llamada Griselda. Usted puede examinar su rostro y su figura hasta encontrar algo que le parezca a usted como gris o grisáceo. Podría ser de color de sus ojos, o del pelo o la fachada de la casa donde vive. Luego usted toma nota mentalmente para pensar en esa cosa siempre que visite a esa persona o cuando se mencione su nombre y recordar lo que tiene de gris. El nombre Griselda aflorará a su mente con bastante facilidad. Recordar los números habitualmente implica asociarlos con otros números. El más sencillo sería un número telefónico que con código de áreas está registrado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando todos los números siguen determinada secuencia, solamente se necesita recordar el primero y el resto es fácil. El número entero surge de inmediato en la memoria, aunque no se hiciera ningún esfuerzo para memorizar cada uno de los 10 dígitos separadamente. Desde luego, los números telefónicos reales son mucho más complejos y difíciles, pero incluso estos pueden asociarse con alguna forma particular en que están arreglados los dígitos. Las personas utilizan la memoria mediante dos procesos muy diferentes, según tratan de recordar o de reconocer alguna cosa o idea, aunque el resultado es el mismo, la reproducción de algo conocido anteriormente. El primero en dichos procesos es mucho más difícil que el segundo. Ser capaz de sacar de la memoria un hecho, un nombre o un número, sin ninguna pista que le ayude, es más difícil que identificar la información buscada en una lista de datos similares. Otro ejemplo que viene al caso es el formato de los exámenes de opción múltiple. En este tipo de examen, después de cada pregunta se presentan varias respuestas posibles, con la advertencia de que solamente una de ellas es correcta. Muchas personas sacan buenas calificaciones en ese tipo de exámenes, aunque en realidad no podrían contestar ni la mitad de las preguntas porque simplemente no recuerdan las respuestas. Es decir, no podrían darlas sin alguna ayuda directamente a partir del recuerdo. Los abogados litigantes, la mayor parte del tiempo, necesitan usar mucho más la memoria basada en recuerdos que en el proceso de reconocimiento. Aunque a veces dispone de una clave, tales ocasiones probablemente sean más que excepciones que la regla. En circunstancias normales, al iniciarse el juicio, el abogado necesitará sacar de la memoria diversos datos, números y detalles con poca ayuda o ninguna, si es que va a sostener un paso adecuado en su desempeño. Por tanto, si el lector se decide a tomar un curso de memotecnia, le recomiendo que se concentre lo más que pueda en los procedimientos que faciliten los procesos del recuerdo.
Para ampliar el alcance de su memoria, almacene diariamente en ella los datos que desea recordar, sobre todo aquello que proyecte recordar algún tiempo después. Si usted es estudiante, de todos modos tiene que hacerlo, ya que el desempeño de un estudiante se juzga por su capacidad de recordar de lo que ha aprendido y la de utilizar ese material para contestar las preguntas del examen. Pero, aparte de los conocimientos que deba memorizar para seguir adelante en sus estudios, hay muchas cosas más que le convienen almacenar en la memoria y después recordar. Algunas de ellas son de interés general y algunas otras le serán muy útiles para determinados momentos y otras más le alimentarán el espíritu durante toda la vida. Estos ejercicios se volverán hábito y con toda probabilidad le ayudarán a sacar mejores calificaciones en sus exámenes, lo cual no está del todo mal. Para emprender la tarea de emplear la memoria de una manera sistemática, usted tendrá que utilizar las técnicas adecuadas y me propongo sugerir algunos. En este punto, deseo aclarar que jamás he llevado un curso de memotecnia, de manera que estas técnicas son de mi invento. En realidad datan de los años que pasé en la primaria, donde los maestros de aritmética me acusaban de trampas porque en las formas con las preguntas del examen que yo les entregaba no aparecían ningunas operaciones ni cálculos de procedimiento, sino solamente los resultados en la columna de las respuestas. Aunque mis resultados no parecían coincidir muy bien con los obtenidos por los muchachos que ocupaban los asientos adyacentes, los maestros me hacían cambiar de lugar de cierta regularidad. Ahora, trate de archivar en la mente las cosas que usted desea recordar, tal como lo haría una de las modernas microcomputadoras que de hecho son unas pequeñas memorias mecanizadas. Eso es tan sencillo como guardar una decena de informes en un folder de papel manila en un cajón archivero, con la salvedad de que ese archivo siempre estará a la mano acompañándolo a usted en todo momento. Si usted lee este libro a principios del semestre del primer registro, que deseará archivar será de horario de clases, a fin de que siempre sepa cuál será su agenda de trabajo de lunes a viernes, sin tener que llevar un horario impreso en su cartera o bolso. Suponga que para el semestre usted tiene los siguientes cursos durante la semana. Lunes, inglés, español, humanidades. Martes, humanidades, elocución, filosofía. Miércoles, inglés, psicología, arte. Jueves, español, inglés, literatura. Y viernes, inglés, filosofía y arte. Ahora bien, aparte de este libro por un momento, usted ha visto su horario y lo ha pasado a su memoria, pero probablemente este no se ha quedado muy bien grabado allí. Tome un papel y lápiz para comprobar qué tanto puede reproducir de la memoria de lo que acaba de leer. Usted verá que no es mucho, eso es bastante normal. Por tanto, abra usted un folder y deje guardado en él este registro, a fin de que pueda sacarlo siempre que lo necesite. En primer lugar, llamaremos a este folder horario de clases. Bastante sencillo. A continuación, lo descomponemos para formar 5 palabras, cada una de las cuales se inicia con la primera letra del día de la semana. Los nombres de los días de la semana lo aprendió usted de niño, ya tiene en la memoria y por tanto en su archivo, allí han estado desde hace muchos años. El resto de las palabras se forman con la primera letra de los cursos que está tomado. Nótese qué fácil es asociar el día de la semana con las actividades programadas para él. El lunes es el inicio de la semana, temida por muchas personas, y en ese día usted tendrá que quitarse de encima el efecto de las diversiones disfrutadas el fin de semana. Y LIEHAR, en serio, es decir, espantarse el sueño e ir a la escuela. Usted probablemente estará perezoso el lunes, así que el martes necesitará MHEFAR a despertarse. Para el miércoles, de acuerdo con sus inclinaciones, usted debe tomar 2 caminos, o todos los que pueda pensar. Puede mirar esta media semana con tristeza. Está a la misma distancia del fin de semana por cualquier dirección que lo tome. O decidirla a su propia IPA, Instituto para Promover el Avance, y decidir que el miércoles usted estará macheteando para ir su IPA. Si sigue este camino, entonces el viernes es simplificada por la asociación porque ese día usted habrá terminado sus clases hacia mediodía y estará conjurando la idea de unas vacaciones en el Instituto de Fomento de Autonomía. Durante el fin de semana, esto nos deja el jueves solamente, que es el día en el cual usted tiene que, con sus profesores, con el fin de merecer toda la diversión que espera iniciar el viernes. Así que ya sabe que tiene que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
Si usted no dedica el miércoles a la institución para promover su avance y no aprovecha el viernes para el instituto de fomento de su autonomía, entonces recuerdo que estará triste el miércoles y alegre el viernes cuando termina las clases en la tarde. Repase estas 5 palabras varias veces hasta que las tenga bien guardadas en la memoria. Después de unos cuantos minutos quedará permanentemente en ella, de la misma manera que algunos comandos quedan en una computadora. Ahora, ya contamos con un código de letras para cada día de la semana. Trabaja en el orden de los cursos indicados. Sin embargo, eso da lugar a 2 problemas. Ciertas letras pueden representar a más de un curso: español y elocución, o 2 materias impartidas por el mismo profesor, filosofía y psicología, de tal manera que se necesita asociarlos con conceptos diferentes para resolver la ambigüedad. Además, se necesita usar algún truco para recordar las horas en que se dan estos cursos. En cuanto a las ambigüedades, el camino más sencillo es el mejor. Siempre representa al español, con excepción de una ocasión, el martes, elocución. Ese día usted tiene que único día de la semana en que tiene que hacer caso. El miércoles, ya sea que usted tenga pereza o se sienta con ganas de trabajar, irá SWIP. Tendrá que psicologizarse para pasar el día. Así el curso de psicología encargará mejor en su estado de ánimo que la de filosofía. El problema del tiempo usted tendrá que resolver de una manera diferente. Grabe en su memoria el hecho de que todas las clases comienzan a las 9 en los ejercicios de memorización. Siempre utilice el horario de 24 horas para evitar cualquier ambigüedad. Y a partir de esa hora vaya contando el tiempo. Si comienza a las 9 y cuenta las horas que separan cada curso del siguiente, entonces no tendrá problemas, ya que el mismo código de palabras le dirá a dónde ir y cuándo. Ahora bien, las interrupciones en el horario representan las horas libres que se necesitan usar algún truco para distinguir estas horas de las de clase. Trate de utilizar la palabra pop para indicar cada hora libre de su código de palabra. Está bien así, ya que no contentan horas libres. En cambio, ahora se convierte y se transforma en palabras que comienzan con los días de la semana. Unas cuantas veces para recordarlas durante los días de la semana en los cuales se necesita. Si en este punto del ejercicio usted está demasiado empopado, invente otro tipo de clave para las horas libres, pero hágalo, no lo deje para después. En cualquier forma, su horario de curso le será muy útil. Otro ejercicio que podría intentar usted, y que también es muy adecuado para hacerlo al principio del semestre, es el siguiente. Decídase a memorizar los nombres de todos los inscritos en la clase de inglés. Si el grupo es muy grande, elija a 20 personas de ese grupo. Tome sus nombres de la lista de los alumnos y trate de averiguar de qué estado son oriundos. Prepare una lista de apellidos en orden alfabético y agrúpelos. Cuántos alumnos en A, cuántos en B, etc. A continuación, comience a relacionar los nombres con los rostros. Comience por los 3 rostros más atractivos del sexo opuesto. Busque en sus rasgos algo que caracteriza a la muchacha o al estado del que procede para relacionarlos con el rostro. Por ejemplo, una rubia llamada Mildred y originaria de California. Esto es fácil. ¿Por qué? Porque California produce rubias a montones y este es el motivo. Haga la prueba con un alumno llamado Bobby de Alabama. Piense en él como Bobby Bama. El tipo de asociación no tiene la mayor importancia. Lo importante es que usted haga la asociación entre alguna cosa o idea y la persona y que el nombre de ésta se le pegue a la memoria como chicle. Una vez que ha terminado con los nombres más fáciles, comience a trabajar con los demás. Pertenecen a los alumnos que poco distinguen del grupo y por ende son más difíciles de recordar. Continúe haciéndolo y no tardará en tener 25 entradas en el registro. Guárdelos en un folder intitulado Alumnos de curso de inglés y archívelo. A continuación, seleccione a las personas que más le simpatizan y consigna sus números telefónicos. Hay muchas maneras diferentes de recordar grupos de números y a algunas personas simplemente les gusta decirlos una y otra vez hasta que se lo graban. Este método de repetición mecánica es útil, pero a veces puede fallar porque tiene una desventaja muy obvia. Si usted olvida uno de los guarismos y el orden en que van, entonces le hará alguna falta alguna clave para recordarlos nuevamente y para reproducirlos correctamente. Los buenos sistemas memotécnicos ofrecen muchas de estas clases que ayudan a reproducir de la memoria los números faltantes por asociación. Hace 25 años, la Administración de Aviación Federal me otorgó la licencia número 1287353 para volar aeroplanos.
¿Cómo iba a recordar este número? Siendo joven aviador se me había enseñado que había pilotos viejos, algunos pilotos osados, pero muy pocos pilotos osados y viejos. Por tanto, decidí que yo como piloto trataría de ser cada vez más joven. Comenzaría a los 128, luego cumpliría 73 y posteriormente 53. El primer número, 128, era fácil. Aquel era el número que tenía entonces la carrera más larga y más veloz de Massachusetts, en donde los que tenían sus licencias nuevas de manejo solíamos escurrirnos y volar, cuando pensábamos que la policía no nos estaba observando. Aquellas dos asociaciones sencillas eran suficientes. Ahora, no necesito recitar el número de mi licencia de piloto una vez más, cada vez 2 años, y siempre puedo evocarlo de la memoria porque está archivado en ella. Otro ejemplo. Una dama mucho más especial que conozco y que vive en Medio Oeste tiene el siguiente número telefónico: 597-9843. A una mujer bonita le debe corresponder una secuencia bonita de números y la tiene: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero la compañía de teléfonos le ha revuelto de tal manera que pocas personas pueden recordarlo. Para confundirlo sacaron el 567 de la parte media y los números restantes, en par de cada extremo, los colocaron después, invirtiéndolo 2 veces el orden consecutivo de los mismos. Es decir, cuando ellos sacaron 567 quedaron 34 y el 89. Al transportarlos 2 veces se tiene 9843. ¿No es sencillo? Sí lo es, si se piensa en ello. ¿Qué relación tiene estas pequeñas fruselerías con la capacidad y el tipo de memoria que usted necesitará como abogado litigante? Mucha. No es el objetivo de este capítulo enseñarte a recordar las palabras exactas de las declaraciones previas de un testigo ni los 4 principales fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre cateo y embargo. El objetivo aquí es que usted adquiera el hábito de archivar estas cosas en la cabeza y no en una gaveta de archivo. Usted no puede llevar un archivero al tribunal y aunque pudiera hacerlo, ningún juez le permitiría el tiempo que está resolviendo folders cada vez que le hace una pregunta o que se dé una respuesta. Si usted se dedica a ejercitar ese arcón maravilloso que tiene entre los oídos, este se irá ampliando y será cada vez más útil para usted, dándole una sólida ventaja sobre los adversarios. Tome cursos de memorización, si los hay disponibles, pero sobre todo, le recomiendo que siga empeñándose en memorizar cada vez mayor número de datos. Si usted se lo propone, llegará a la meta.